La conquista se justificó por la evangelización. Nuevas almas a salvar para la gloria de Dios. Durante la dominación de 3 siglos, la Iglesia fue la rectora de la moral, las costumbres y el pensamiento de la sociedad. El monarca español ejercía el real patronato, derivado de un concordato o acuerdo con el Vaticano. Conforme a él, ejercía la administración financiera y fiscal de la Iglesia y la provisión de obispados y curatos. Fueron los frailes los protectores de los indios y los defensores de su calidad de seres humanos, que llegó a ser negada. El papel que las órdenes religiosas realizaron a favor de la salubridad y asistencia durante la era colonial fue inconmensurable. Establecimiento y atención de escuelas, hospitales, hospicios y talleres de oficios. Su cuidado y control de la educación, incluyendo la superior, fue total e incuestionable. Durante los 3 siglos de la colonia, la Iglesia católica adquirió enorme poder y riqueza. La creencia en el dogma y el cumplimiento de las obligaciones religiosas eran obligatorias e impuestos por las autoridades coloniales. Además, la Iglesia desarrollaba con exclusividad tareas tales como el registro de nacimientos y decesos, matrimonios y adopciones. Había acumulado una riqueza inmueble considerable, resultado de concesiones del monarca, declarado propietario de tierras y aguas de todo el territorio de sus colonias por la bula alejandrina, y de dinero que le entregaban particulares para oficios religiosos a favor de sus almas o como simples donaciones. La Iglesia tenía tribunales propios y podía decidir causas que afectaban a particulares. Los eclesiásticos estaban excluidos a la justicia civil. Patrocinó el arte, sobre todo religioso, elevando el espíritu creativo local, sobre todo en los casi 2 siglos del barroco, a niveles de excelencia universal dignas de ser patrimonio de la humanidad, partiendo de los primeros y austeros conventos hasta las magníficas catedrales, altares, iglesias y sagrarios. Los caudales acumulados por las órdenes religiosas eran utilizados para financiar agricultura y minería principalmente, actuando como instituciones bancarias. Cobraban réditos moderados, fortaleciendo con ellos sus relaciones con los principales capitalistas y también su posición frente a la sociedad. La propiedad religiosa se concentró en tierras e inmuebles que en gran parte no eran trabajadas. La totalidad de la población era católica, pero además tenía la obligación de serlo. Ningún otro culto era permitido, como quedó claro en todas las constituciones mexicanas hasta la de 1857, cuyo texto no contuvo tal mandato, aunque tampoco logró la inscripción de la libertad religiosa. Hacia fines de la colonia, para un gran número de mexicanos, la Iglesia planteaba serios cuestionamientos. La obligación de profesar el dogma atentaba contra la libertad de conciencia del individuo, asociada a las demás libertades que ahora se comenzaban a reclamar, como también las obligaciones religiosas que no debían ser impuestas por el nuevo Estado. Era al Estado mexicano en nacimiento a quien correspondía ahora regular los actos civiles y garantizar la seguridad de la población. Los tribunales religiosos habían de circunscribirse a la disciplina interna de las órdenes, pero respetando a las personas y no extenderse a seculares. Los bienes no explotados de la Iglesia, calificados de manos muertas, habían de ser aprovechados por la nación que buscaba constituir su economía. La Iglesia se opuso sistemáticamente a estas pretensiones y alentó la violencia para evitar su implantación. Las reformas a la Iglesia y las ideas respecto a las libertades religiosas tardaron en materializarse.